Mi padre anciano quería vender el viejo garaje familiar a un vecino por menos de la cuarta parte de su valor porque, según él, ese hombre siempre lo ayudaba. Yo investigué antes de la firma y descubrí que el vecino llevaba meses usando favores pequeños para convencerlo de soltar un patrimonio que valía varias veces más. Lo más difícil no fue demostrar que el garaje valía mucho más. Lo más difícil fue mirar a mi padre a los ojos y entender que él no estaba vendiendo por necesidad real. Estaba vendiendo por culpa. Culpa de sentirse viejo. Culpa de sentirse solo. Culpa de pensar que cada favor recibido se acumulaba como una deuda que algún día debía pagar. Me llamo Ricardo. Tenía 42 años cuando casi perdimos una propiedad familiar por confiar en el hombre equivocado. Trabajo como encargado de operaciones en una empresa de transporte, y aunque no vivía lejos de mi padre, sí vivía más ocupado de lo que me gusta admitir. Mi padre se llama Manuel. Tenía 76 años. Viudo desde hacía casi 8. Mi madre murió después de una enfermedad larga, y desde entonces, él se volvió un hombre más silencioso, más terco y más preocupado por no molestar. Antes era distinto. Tenía carácter fuerte. Arreglaba todo con sus manos. Si una puerta sonaba mal, la ajustaba. Si una herramienta se rompía, la reparaba. Si alguien intentaba engañarlo, lo detectaba antes de que terminara la frase. Pero la edad no siempre te quita inteligencia. A veces te quita energía. Y cuando una persona ya no tiene la misma fuerza para discutir, empieza a aceptar cosas no porque las crea justas, sino porque está cansada de pelear. El viejo garaje familiar era parte de esa historia. Mi abuelo lo había comprado décadas atrás, cuando la zona no era más que una calle secundaria con casas viejas, talleres pequeños y negocios que abrían y cerraban sin hacer mucho ruido. Mi padre lo usó durante años para guardar herramientas, piezas, muebles, bicicletas, cajas de mi madre y recuerdos que ninguno de nosotros sabía dónde poner. No era elegante. No era moderno. No era una propiedad que alguien mirara desde afuera y dijera que allí había una fortuna. Pero era nuestro. Y en los últimos años, sin que mi padre lo entendiera del todo, la zona había cambiado. Abrieron oficinas cerca. Una avenida fue ampliada. Llegaron locales de comida, una farmacia grande, una cadena de repuestos, 2 cafeterías y un gimnasio pequeño. Lo que antes era una calle tranquila empezó a convertirse en una zona comercial. Los lugares viejos dejaron de ser simples construcciones antiguas y empezaron a valer como oportunidades. Yo lo sabía por encima. No lo había estudiado. Mi padre, mucho menos. Para él, el garaje seguía siendo un espacio viejo que juntaba polvo. Para el vecino, en cambio, era otra cosa. El vecino se llamaba Víctor. Tenía unos 60 años, quizá un poco más. Vivía 2 casas más allá de mi padre y era de esos hombres que parecían estar siempre disponibles. Si veía a mi padre cargando una bolsa, se acercaba. Si la puerta del garaje se trababa, aparecía con una herramienta. Si mi padre necesitaba pan, él decía que iba de camino. Si había que cambiar una bombilla, lo hacía sin cobrar. Al principio yo estaba agradecido. De verdad. Había semanas en que mi trabajo me absorbía. Yo pasaba por casa de mi padre 2 o 3 veces, pero no siempre podía estar en el momento exacto en que necesitaba algo. Mis hermanos vivían en otras ciudades. Mi hermana llamaba mucho, pero no podía aparecer para arreglar una fuga o acompañarlo a una cita. Yo era el más cercano, y aún así no siempre llegaba. Entonces ver a Víctor ayudándolo me tranquilizaba. Ese vecino es atento, le dije una vez a mi padre. Él sonrió. Sí, Víctor es buen hombre. Siempre pregunta si necesito algo. Bueno, pero tampoco abuses. Mi padre me miró como si lo hubiera ofendido. Yo no abuso de nadie. No quise decir eso, papá. Si me trae pan, le pago. Si me arregla algo, le insisto en darle algo. Lo sé. No soy limosnero. Esa frase me dio pena. No porque yo pensara eso, sino porque entendí que mi padre ya vivía cuidándose de parecerlo. Víctor lo sabía. Eso lo entendí después. Los favores nunca eran enormes. Y justo por eso funcionaban. Una bolsa de compras. Un medicamento recogido de la farmacia. Un trámite en línea. Un taxi evitado. Una cerradura ajustada. Una visita corta por la tarde. Un comentario en la puerta. Cada cosa parecía pequeña. Nadie podía señalar una sola y decir que ahí había empezado la trampa. Pero juntas fueron creando algo más pesado que la gratitud. Una sensación de deuda. El primer comentario raro sobre el garaje apareció un domingo. Yo había ido a almorzar con mi padre. Estábamos revisando unas facturas cuando él dijo, casi de paso, creo que voy a vender el garaje. Levanté la mirada. ¿Qué? ¿El garaje? Ya no lo uso. Solo junta polvo. ¿Venderlo a quién? A Víctor. La respuesta salió demasiado rápida. Víctor quiere comprarlo. Me hizo una oferta. ¿Cuándo? Hace unos días. ¿Y por qué no me dijiste? Mi padre frunció el ceño. Porque todavía no estaba decidido. Pero acabas de decir que vas a venderlo.
Estoy pensando. ¿Cuánto ofreció? Me dijo la cifra. Me quedé en silencio. Papá, eso es muy poco. Para ese garaje viejo está bien. No, no está bien. Ricardo, tú no sabes cómo está el lugar. Hay que repararlo. La puerta está mala, el techo tiene filtraciones pequeñas y adentro hay cosas que ni sirven. Eso no significa que valga eso. Víctor dice que él se encarga de todo. Me lo compra como está, sin vueltas, sin tasación. No hace falta. Claro que hace falta. Mi padre dejó los papeles sobre la mesa. No quiero complicarme. No es complicarse. Es saber lo que vale. A mi edad, hijo, uno quiere tranquilidad. La tranquilidad no tiene que venderse barata. Víctor siempre me ayuda. No quiero ponerme a pelear por dinero con alguien que ha sido bueno conmigo. Ahí sentí la primera alarma verdadera. No estaba hablando de una venta. Estaba hablando de pagar gratitud. Papá, que te haya ayudado no significa que tengas que regalarle una propiedad. Nadie está regalando nada. La cifra que me diste está cerca de regalarlo. Se molestó. Tú no tienes que tratarme como si fuera un niño. No te estoy tratando así. Sí, me preguntas como si yo no pudiera decidir. Te pregunto porque es una propiedad importante. Importante para ustedes quizá. Para mí es un problema. Impuestos, polvo, reparaciones, gente preguntando. Víctor me lo compra y se termina. ¿Quién preparó el contrato? Un conocido de él. Me quedé frío. Papá, ¿qué? No puedes firmar un contrato preparado por el comprador sin que alguien lo revise. No voy a firmar hoy. ¿Cuándo? Mi padre dudó. La próxima semana. La próxima semana. Yo había llegado a almorzar y me estaba enterando de que mi padre estaba a días de vender una propiedad familiar por una cifra ridícula a un vecino que había preparado el contrato. Intenté mantener la calma. Dame copia del documento. No lo tengo aquí. ¿Dónde está? Víctor lo tiene. Me dijo que me lo traería mañana. Quiero verlo antes. Mi padre suspiró. Ricardo, no hagas de esto una guerra. No quiero guerra. Quiero una tasación. Víctor dice que si metemos tasadores, abogados y vueltas, se va a alargar todo. ¿Y cuál es el problema? Que yo no quiero alargar nada. ¿Eso lo dices tú o lo dice Víctor? Se levantó despacio. Ya empezaste. Papá, solo estoy preguntando. No, estás insinuando que soy manipulable. Estoy insinuando que alguien podría estar aprovechándose. Víctor no es así. ¿Cómo lo sabes? Porque está aquí cuando ustedes no pueden. La frase me pegó donde más dolía. No porque la dijera con intención de herirme. Porque era verdad en parte. Víctor estaba ahí muchas veces cuando yo no. Y el oportunismo muchas veces entra por las puertas que la culpa deja abiertas. Esa noche no dormí bien. La cifra me daba vueltas en la cabeza. Yo no era experto inmobiliario, pero sabía que la zona había subido. Busqué anuncios en internet. Locales viejos cerca del garaje aparecían por precios 4, 5 y hasta 6 veces más altos que lo que Víctor ofrecía. Algunos eran más grandes, otros estaban mejor ubicados, pero aún ajustando diferencias. La oferta era insultante. Al día siguiente llamé a un amigo que trabaja con bienes raíces. Se llama Sergio. Necesito una opinión rápida. Mi padre quiere vender un garaje viejo en la zona de San Martín. Le pasé ubicación, metros aproximados y datos básicos. Sergio se quedó callado un momento. Dijiste San Martín, cerca de la avenida ampliada. Sí, no lo vendan sin tasar. Eso pensé. No, Ricardo. Te lo digo en serio. Esa zona está caliente. Hay gente buscando espacios pequeños para convertir en locales o bodegas comerciales. Incluso garajes viejos. Depende de permisos, claro, pero puede valer bastante. Le dije la oferta de Víctor. Sergio soltó una risa seca. Eso no es oferta. Eso es pesca. Tan mal está. Si lo que me dices es correcto, mínimo vale varias veces más. Mándame documentos, medidas, fotos y dirección exacta. Te hago una estimación preliminar, pero necesitan tasador. Me senté. La sospecha se volvió peso. Le pedí a mi padre documentos del garaje. Al principio se resistió. ¿Para qué tanto? Para saber el valor real. Víctor dice que el precio es justo considerando el estado. Víctor es quien quiere comprarlo. Pero conoce la zona. Precisamente. Mi padre no respondió. Esa frase lo dejó pensando. Fui a verlo esa tarde. Víctor estaba en la puerta de su casa, como si hubiera estado esperando. Apenas me vio, levantó la mano. Ricardo, qué gusto. Tu papá me contó que estás preocupado por lo del garaje. Preocupado. No informado. Preocupado. Quiero revisar todo antes de que firme. Víctor sonrió con calma. Claro, claro. Es normal. Aunque te digo algo, tu papá ya tomó una decisión bastante sensata. Ese garaje le da más problemas que beneficios. ¿Problemas como cuáles? Mantenimiento, impuestos, riesgo de ocupación, reparaciones. A su edad, lo mejor es quitarse cargas. Cargas.
La misma palabra que mi padre usaba indirectamente. ¿Y usted quiere cargar con todo eso? La sonrisa de Víctor se tensó apenas. Yo tengo más facilidad. Además, queda cerca de mi propiedad. Puedo darle uso. Uso comercial. Bueno, ya veremos. Hizo tasación. No hace falta. Es un trato entre vecinos. Aun entre vecinos, las propiedades tienen valor. Por supuesto. Pero tampoco hay que inflar. Ese lugar está viejo. La zona no. Víctor me miró con más atención. Las zonas suben y bajan. Uno nunca sabe. Por eso se tasa. Ricardo, no quiero que pienses mal. Yo aprecio mucho a tu padre. Lo ayudo cuando puedo. Lo sé. Y justamente por eso le ofrecí algo rápido, sin hacerlo pasar por corredores, comisiones ni compradores que luego regatean. Qué considerado. Mi tono salió más frío de lo que esperaba. Víctor lo notó. Mira, entiendo que como hijo quieras protegerlo, pero también tienes que respetar que es un hombre adulto. Lo respeto. Por eso quiero que decida con información. A veces demasiada información confunde. Ahí supe que no era un simple vecino amable. Nadie que busca un trato justo teme a una tasación. Entré a la casa de mi padre con el estómago apretado. Víctor está afuera. Siempre se sienta a esa hora. Me habló del garaje. Mi padre se tensó. No quiero que lo trates mal. No lo traté mal. Él solo quiere ayudar. Papá, alguien que quiere ayudar no te apura para firmar sin tasación. No me apura. Entonces podemos esperar un mes. Un mes es mucho. ¿Por qué? Porque ya le di mi palabra. Tu palabra no vale menos porque revises un contrato. En mis tiempos, un hombre cumplía. En tus tiempos también existían los abusivos. Mi padre golpeó la mesa con los dedos. No me hables como si no supiera vivir. No es eso. Sí es. Tú llegas ahora, miras 2 anuncios en internet y crees que entiendes todo. Me dolió porque una parte era cierta. Yo estaba llegando tarde. Pero llegar tarde no significaba que debía quedarme callado. Quizá llegué tarde. Pero llegué antes de la firma. Mi padre bajó la mirada. Por primera vez no respondió. Me dio los documentos esa noche. Escritura, pago de impuestos, medidas antiguas, un plano simple. También me mostró el borrador del contrato que Víctor le había dejado por fin. Lo leí en la mesa. Cada página me molestaba más. Precio cerrado sin tasación. Entrega inmediata después de firma. Señal pequeña, pero con cláusula de penalización si mi padre se echaba atrás. Renuncia a reclamos posteriores por valor o estado. Gastos notariales divididos de una forma que perjudicaba a mi padre. Una cláusula donde declaraba haber recibido asesoría suficiente aunque no había abogado de su lado. ¿Quién escribió esto? Un conocido de Víctor que hace papeles. Esto no lo firma nadie sin abogado. Ricardo. Papá, no. No quiero problemas. Esto es el problema. Víctor dijo que era estándar. Claro que lo dijo. Mi padre se frotó la frente. Me estás haciendo quedar mal con él. No, él está intentando hacerte firmar algo injusto. Tú no lo conoces. Estoy empezando a conocerlo. Al día siguiente Sergio me mandó su estimación preliminar. Incluso con el estado viejo del garaje, incluso descontando reparaciones. El valor probable era entre 4 y 5 veces la oferta de Víctor. Si se regularizaba para uso comercial o se alquilaba como local pequeño, podía generar ingresos mensuales muy superiores a lo que mi padre imaginaba. Me recomendó un tasador certificado y un abogado. Llamé a ambos. El tasador pudo ir 2 días después. Mi padre no quería. ¿Para qué gastar en eso? Yo lo pago. No quiero que gastes. Prefiero pagar una tasación que verte perder un patrimonio. No voy a perder. Entonces la tasación lo confirmará. Aceptó, pero de mala gana. Mientras tanto, seguí investigando. Revisé proyectos de la zona. Encontré notas sobre la ampliación comercial. Permisos recientes. Cambios de uso aprobados. Un informe municipal sobre crecimiento de la avenida. También encontré que Víctor tenía una sociedad pequeña con su sobrino, dedicada a alquiler de locales y bodegas. No era un gran empresario, pero sí alguien que entendía oportunidades inmobiliarias. Y había más. La casa de Víctor colindaba por el fondo con el garaje. Si compraba el espacio, podía unir accesos, ampliar su terreno o convertirlo en local con doble entrada. Para cualquier comprador común, el garaje era valioso. Para él, valía todavía más. Cuando le conté a mi padre, se molestó otra vez. Ahora estás investigando al vecino. Estoy investigando una venta. Parece que quieres convertir a Víctor en criminal. No necesito convertirlo en nada. Solo quiero saber si sabía lo que compraba. Claro que sabía que era un garaje viejo. No, sabía que era un inmueble en una zona que está creciendo. Mi padre guardó silencio. Le mostré anuncios de propiedades similares. Mira estos precios. Esos lugares están mejores. Algunos sí, otros no. Mira este, tiene menos metros y vale 3 veces más. Pero quizá no se vende. Por eso tasamos.
Pero la oferta de Víctor no tiene sentido. Mi padre se quedó mirando las capturas. Él me dijo que nadie iba a pagar más por ese lugar. ¿Te dijo eso? Sí. ¿Cuándo? Varias veces. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué más te dijo? Mi padre se incomodó. Nada, papá. Cosas. ¿Qué cosas? Suspiró. Que ustedes tienen su vida. Que no debo estar molestándolos con propiedades viejas. Que mientras más espere, más impuestos y reparaciones voy a tener. Que luego, cuando yo falte, ustedes van a pelear por ese garaje. Me quedé quieto. Te dijo que íbamos a pelear. Dijo que pasa en muchas familias. ¿Y qué más? Que él podía quitarme ese peso ahora. Que al menos quedaba en manos de alguien conocido. Te dijo que no me contaras. No con esas palabras. ¿Con cuáles? Mi padre tardó. Dijo que si metía a los hijos, todo se complicaba. Que a veces los hijos llegan a opinar cuando no son ellos los que cargan con las cosas. Sentí rabia. No una rabia explosiva. Una rabia fría. Víctor no había llegado con amenazas. Había llegado con pan, medicinas y frases cuidadosamente colocadas en la inseguridad de un hombre mayor que no quería ser carga. El tasador fue al garaje el jueves. Víctor apareció a los 10 minutos. ¿Qué está pasando?, preguntó con sonrisa tensa. Tasación, respondí. Manuel, pensé que ya estábamos de acuerdo. Mi padre se encogió un poco. Eso me enfureció más que cualquier insulto. Mi padre puede tasar su propiedad cuando quiera. Víctor levantó las manos. Claro, nadie dice lo contrario. Solo me sorprende. Ya habíamos hablado. Habían hablado sin información completa. Ricardo, tu padre es adulto. Y por eso va a decidir con datos. Víctor miró al tasador. Bueno, espero que no le llenen la cabeza con precios imposibles. El tasador, sin entrar en el juego, siguió tomando notas. Cuando se fue, Víctor intentó hablar con mi padre a solas. Don Manuel, no deje que esto se vuelva un lío. Me interpuse. Si tiene algo que decir sobre la venta, dígalo delante de mí. Víctor me miró. Usted aparece ahora y cambia todo. No, lo que cambia todo es que alguien revise el valor real. Yo ayudé mucho a su padre. Y se lo agradecemos. Pero los favores no compran una propiedad. Su cara cambió. Solo un segundo. La máscara amable se movió. Nadie dijo eso. Me alegra. Víctor se fue sin despedirse. Esa noche mi padre estuvo callado. Yo no quise presionarlo. Le preparé algo de cenar, revisé unas medicinas y me senté con él. Después de un rato habló. No quiero pensar que Víctor me quería engañar. Lo sé. Me sentiría muy tonto. No eres tonto. Entonces, ¿qué soy? Alguien que recibió ayuda y quiso pagarla con confianza. Eso suena a tonto. No, suena a humano. Mi padre se quedó mirando sus manos. Cuando tu madre murió, esta casa se volvió demasiado grande. No supe qué decir. Víctor pasaba, preguntaba, me traía cosas. A veces solo hablábamos en la puerta. Yo sabía que ustedes llamaban, venían cuando podían. Pero él estaba ahí. Y uno, a esta edad, empieza a sentir que cada vez que pide algo está usando tiempo que ya no merece. Papá. No digo que ustedes me hagan sentir eso. Pero alguien sí. No respondió. Víctor te lo decía. Mi padre cerró los ojos. No directo. Pero sí. Decía que los hijos tienen su vida. Que uno no debe ser peso. Que vender el garaje me daría tranquilidad. Que era mejor dejar todo arreglado. Y al final él se quedaba con la tranquilidad más barata del barrio. Mi padre soltó una risa amarga. Tal vez. El informe del tasador llegó al día siguiente. El valor estimado era casi 5 veces la oferta de Víctor. 5 veces. Incluso en escenario conservador, el garaje valía más de 4 veces lo ofrecido. Le llevé el informe a mi padre. Lo leyó despacio. Se quitó las gafas. No puede ser. Sí puede. Pero está viejo. La tierra no está vieja. La ubicación tampoco. Víctor sabía. No fue pregunta. Fue una aceptación dolorosa. Sí, lo sabía. Mi padre se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego murmuró. Y yo casi firmo. Todavía no firmaste. ¿Por qué tú te metiste? Porque soy tu hijo. Me miró. Pensé que ibas a decir porque llegué a tiempo. También. Pero llegué a tiempo porque soy tu hijo. Ese momento pudo haber sido suficiente para detener todo. Pero Víctor no iba a soltar tan fácil. Esa misma tarde llamó a mi padre 3 veces. Mi padre no contestó las 2 primeras. A la tercera, puso altavoz porque yo estaba allí. Don Manuel, dijo Víctor, con voz amable forzada. Me preocupa que Ricardo esté complicando algo que usted ya había decidido. Mi padre me miró. Estoy revisando. Pero acuérdese de que la firma es el lunes. Yo ya moví dinero. Ya hablé con la notaría. No me haga quedar mal. Ahí estaba otra presión. No me haga quedar mal. Mi padre respondió con voz baja. Necesito tiempo. Víctor cambió el tono. Tiempo es lo que hemos tenido, don Manuel.
Yo he estado ahí para usted. No entiendo por qué ahora desconfía. Mi padre tragó saliva. Yo tomé el teléfono. Víctor, desde ahora cualquier conversación sobre el garaje será conmigo presente o con el abogado. Silencio. Después una risa seca. Abogado. Qué rápido aparecen los hijos cuando huelen dinero. Qué rápido se ofenden los compradores cuando aparece una tasación. Usted está manipulando a su padre. No, estoy evitando que alguien compre por migajas algo que vale 5 veces más. Ese informe puede decir lo que quiera. Yo hice una oferta real. Una oferta real no significa una oferta justa. Su padre me dio su palabra. Y usted intentó convertir su gratitud en contrato. Víctor respiró fuerte. Nos vemos el lunes. No firme nada esperando que mi padre llegue solo. Colgué. Mi padre estaba pálido. Lunes. La cita era el lunes. Ibas a decirme. Bajó la mirada. No sabía cómo. Papá. Tenía miedo de quedar como alguien que no cumple. Tienes más derecho a proteger tu patrimonio que a proteger la comodidad de Víctor. No respondió. Esa noche entendí que el problema no era solo un precio bajo. Mi padre no estaba vendiendo por decisión libre. Estaba pagando con patrimonio meses de favores pequeños. Silencios incómodos y frases que lo habían convencido de que conservar lo suyo era ser una carga. Y la firma era en 3 días. La firma era en 3 días y mi padre todavía sentía que detenerla era una falta de palabra. Eso fue lo primero que tuve que entender. Yo veía una estafa disfrazada de amistad. Él veía a un vecino que le había traído pan, medicinas, compañía y ayuda durante meses. Yo veía un contrato abusivo. Él veía una promesa dada por un hombre de su generación. Uno de esos hombres que todavía creen que la palabra pesa más que cualquier papel. Yo veía a Víctor como un oportunista. Mi padre todavía quería creer que era un buen vecino. Por eso no podía entrar a su casa gritándole que había sido ingenuo. No podía arrancarle el contrato de las manos como si él fuera un niño. No podía convertir mi rabia en otra forma de quitarle voz. Tenía que protegerlo sin humillarlo. Esa fue la parte más difícil. La mañana siguiente llamé al abogado que me recomendó Sergio. Se llamaba Martín. Le envié el borrador del contrato, la tasación, los documentos de propiedad, las capturas de anuncios comparables y una lista de frases que mi padre me había repetido después de hablar con Víctor. Martín me devolvió la llamada 2 horas después. No dejen que firme el lunes. Eso intento. El precio es muy bajo comparado con la tasación. Casi 5 veces menos. Exacto. Y el contrato tiene varias cláusulas preocupantes. No puedo decirte sin más que sea ilegal, pero sí hay señales de aprovechamiento, presión y falta de asesoría independiente. Si firma, se puede pelear después, pero será más difícil, más caro y más desgastante. Entonces hay que detenerlo antes. Sí, lo ideal es que tu padre comunique por escrito que suspende la firma hasta tener asesoría propia y evaluación completa. El vecino va a presionarlo. Por eso no debe hablar con él a solas. Mi padre no quiere quedar mal. Martín guardó silencio un segundo. Entonces dile esto. Quedar mal con alguien que intenta aprovecharse de ti no es perder honor. Es recuperar criterio. Anoté la frase. No para repetirla exacta. Para recordarla cuando mi padre empezara a dudar. Esa tarde fui a verlo con una carpeta ordenada. No quería abrumarlo con papeles, pero necesitaba que viera que ya no estábamos hablando de sospechas. Puse sobre la mesa 3 cosas. La tasación. El contrato de Víctor. Y una hoja con propiedades comparables de la zona. Mi padre miró todo con cansancio. Ricardo, ya vi la tasación. Lo sé, pero necesito que entiendas una cosa más. ¿Qué? No tienes que vender. Y si vendes, no tiene que ser a Víctor. Y si algún día decides venderle, no puede ser por ese precio ni con ese contrato. Ya le dije que sí. Le dijiste que sí con información incompleta. Pero le dije que sí. Papá, él sabía más que tú. Mi padre bajó la mirada. Eso parece. No, no parece. Lo sabía. Saqué una impresión donde aparecía la sociedad de Víctor con su sobrino. Tiene relación con alquiler de locales y bodegas. No es un vecino que vio un garaje viejo y quiso guardar cajas. Sabe cómo se mueve esta zona. Mi padre tomó la hoja. Nunca me dijo eso. Claro que no. Me dijo que quería usarlo para guardar cosas. Puede guardar cosas en un lugar que vale 5 veces más, pero no creo que ese fuera su plan. Mi padre se quedó callado. Luego dijo algo que me dolió. Me ayudó cuando yo no quería llamarles a ustedes. ¿Por qué no querías llamarnos? Porque todos están ocupados. Yo estoy ocupado, no ausente. A veces para un viejo se siente parecido. No supe responder enseguida. Esa frase no fue acusación, fue confesión. Y me dio más vergüenza que cualquier reproche. Tienes razón en algo, dije. Debí estar más pendiente. Debí preguntar más. Debí venir más sin esperar a que me llamaras. No dije eso para culparte. Lo sé, pero lo recibo igual. Y aún así,
Que yo no haya estado siempre no le da derecho a Víctor a cobrarte la soledad con un garaje. Mi padre apretó los labios. No quiero ser una carga. No eres una carga. Todos dicen eso. ¿Y tú no lo crees? Cuando uno envejece, empieza a notar las caras, las prisas, las llamadas cortas, los después paso. Y no digo que ustedes sean malos hijos. Solo digo que uno empieza a sentirse como una cosa pendiente en la agenda de otros. Me senté frente a él. Papá, si te sentiste así, lo siento. De verdad. Pero no vendas algo valioso para demostrar que no estorbas. Sus ojos se llenaron de agua. Víctor decía que ese garaje iba a traer problemas cuando yo faltara. Víctor quería que pensaras en problemas, no en valor. Decía que al menos con el quedaba en manos conocidas. En manos conocidas no significa en manos honestas. Me da vergüenza haberle creído. No hiciste nada malo por confiar. Casi firmo. Pero no firmaste. ¿Por qué tú apareciste? Porque llegamos a tiempo. Mi padre respiró hondo. ¿Y ahora qué? Le puse delante un documento simple redactado por Martín. Suspendemos la firma. Por escrito. Hasta que revises todo con tu propio abogado y tomes una decisión sin presión. Víctor se va a enfadar. Probablemente. Va a decir que no cumplí. Y nosotros vamos a decir que una persona honesta no se enfada porque un hombre quiera revisar una venta de propiedad con asesoría. Mi padre me miró. No me llames anciano delante de él. Casi sonreí. No lo haré. Firmó la comunicación de suspensión con mano un poco temblorosa. No porque dudara del contenido. Porque sentía que estaba rompiendo una promesa. La enviamos por correo y también por mensaje. Martín recomendó que quedara constancia. Víctor llamó a los 3 minutos. Mi padre miró el teléfono como si sonara una alarma. No contestes solo. Ponlo en altavoz. Contestó. Don Manuel, dijo Víctor, sin saludo real, acabo de ver su mensaje. ¿Qué significa esto? Mi padre tragó saliva. Que necesito revisar la venta con mi abogado. ¿Su abogado o el de su hijo? Miré a mi padre. Él cerró los ojos, pero respondió. Mi abogado. Víctor soltó una risa baja. Qué casualidad. Todo estaba bien hasta que Ricardo metió miedo. Tomé aire para no intervenir de inmediato. Mi padre dijo. No es miedo. Es una tasación. Las tasaciones inflan cosas. Yo le ofrecí dinero real. Es muy bajo, Víctor. Silencio. Era la primera vez que mi padre lo decía directamente. Víctor cambió el tono. Pasó de ofendido a herido. Me sorprende que piense eso de mí después de todo lo que he hecho por usted. Mi padre cerró los dedos alrededor del teléfono. Le agradezco lo que hizo. No parece. Ahí intervine. Víctor, los favores que hizo no están en discusión. La venta sí. Yo estoy hablando con Manuel. Y yo estoy presente porque él no quiere recibir presión. Presión. Qué palabra tan fea para alguien que solo ayudó. Más feo es ofrecer menos de la cuarta parte del valor real y pedir firma rápida. Usted no sabe nada. Sé lo suficiente para que el lunes no se firme. Víctor respiró fuerte. Su padre me dio su palabra. Mi padre no le debe una propiedad por haberle traído pan. ¡Qué ingrato! Ingrato sería dejar que usted le cobre cada favor con patrimonio familiar. Mi padre me tocó el brazo, no para detenerme del todo, sino para recordarme que no quería gritos. Bajé el tono. Desde ahora, cualquier comunicación sobre el garaje será con Martín, el abogado. Si quiere hacer una oferta seria después de una tasación independiente y revisión legal, se escuchará. Pero no habrá firma el lunes. Víctor respondió con voz fría. Esto no se va a quedar así. Eso espero. Porque nosotros tampoco vamos a dejarlo como estaba. Colgó. Mi padre se quedó mirando el teléfono. Ese no parecía Víctor. Ese era Víctor sin descuento. No dijo nada, pero entendió. El fin de semana fue una mezcla de tensión y trabajo. Martín preparó una carta formal para la notaría informando que mi padre suspendía la operación y que cualquier documento previo quedaba sin efecto hasta nueva revisión. También pidió copia de lo que Víctor hubiera enviado. Sergio consiguió 2 valoraciones adicionales, menos formales que la primera, pero suficientes para confirmar que la oferta era ridícula. Mi hermana viajó el domingo por la tarde. Mi hermano mayor llamó varias veces y se ofreció a ayudar con gastos legales. La primera reacción de mi padre al ver que todos nos movíamos fue llorar. No quería molestarlos. Mi hermana lo abrazó. Papá, molestia es que un vecino quiera quitarte lo tuyo. Tú no. Él se tapó la cara. Me siento inútil. Mi hermano, por videollamada, habló con voz firme. Inútil sería no dejarnos ayudarte. Mi padre no respondió, pero esa frase le hizo bien. El lunes fuimos a la notaría. No porque fuéramos a firmar. Fuimos porque Víctor insistió en presentarse de todas formas y Martín recomendó dejar constancia presencial de la suspensión. Mi padre quería demostrar que no estaba escondiéndose. Yo no estaba seguro de que fuera necesario, pero respeté su decisión. No quiero que diga que lo dejé plantado. Está bien. Pero no vas solo.
Fuimos mi padre, mi hermana, Martín y yo. Víctor ya estaba allí, con una carpeta, con una cara de ofendido impecable. A su lado había un hombre más joven que luego confirmé que era su sobrino, el de la sociedad inmobiliaria. Cuando nos vio llegar con abogado, dejó de sonreír. Víctor se levantó. «Don Manuel, todavía estamos a tiempo de hacer esto bien». Mi padre respiró hondo. «Por eso vine. Para decirle en persona que no voy a firmar hoy. Está dejando que sus hijos decidan por usted». Mi padre se enderezó. «No, estoy decidiendo con mis hijos informados». Víctor miró a Martín. «Esto es innecesario». Martín respondió con calma. «Revisar una operación inmobiliaria antes de firmar nunca es innecesario. Ya había acuerdo. Había una intención de venta sin asesoría independiente y con un precio muy por debajo del valor estimado». El sobrino de Víctor intervino. «Las estimaciones no obligan a nadie. El señor puede vender al precio que quiera». «Por supuesto», dijo Martín. «Siempre que lo haga libremente, con información suficiente y sin presión indebida». Víctor se ofendió. «Está diciendo que yo lo presioné». Mi padre bajó la mirada. Vi que dudaba. No de la venta. De hablar. Le puse una mano en el hombro. «Papá, di solo lo que quieras decir». Él levantó la vista hacia Víctor. «Me dijiste muchas veces que mis hijos tenían su vida». Víctor abrió la boca. «Porque es verdad, don Manuel. No lo dije con mala intención. Me dijiste que el garaje iba a traer problemas cuando yo faltara. Eso pasa en las familias. Me dijiste que si metía a mis hijos, iban a complicarlo todo. Porque mire lo que pasó». Mi padre respiró. «Lo que pasó es que descubrimos cuánto valía». Víctor se quedó callado. Mi hermana no pudo contenerse. «Usted sabía que esa zona había subido». Víctor la miró con desdén. «Todos sabemos que la zona se está moviendo. Mi papá no lo sabía. Eso no es mi culpa». Ahí cayó la máscara completa. No lo dijo gritando. No lo dijo como villano. Lo dijo como alguien que, por un segundo, olvidó fingir. «Eso no es mi culpa». Martín aprovechó. «Entonces reconoce que usted conocía información relevante sobre el valor comercial de la zona». El sobrino de Víctor puso una mano sobre el brazo de su tío. «No respondas». Mi padre escuchó eso. Y creo que ahí terminó de entender. No cuando vio la tasación. No cuando leyó los anuncios. No cuando yo le dije que Víctor era oportunista. Sino cuando el propio sobrino del vecino le dijo que dejara de hablar. Víctor intentó retroceder. «Don Manuel, yo nunca quise perjudicarlo». Mi padre lo miró con una tristeza que me dolió. «Yo pensé que me estaba ayudando. Y lo hice». «No, me ayudó con cosas pequeñas y luego me pidió algo grande a cambio». «Eso es injusto». «Injusto era el precio». Víctor se puso rojo. «Le ofrecí dinero rápido. Nadie más se lo había ofrecido. Porque yo no lo había puesto en venta». Silencio. Mi hermana me miró. Martín cerró la carpeta. «La venta queda suspendida. Si el señor Manuel decide vender más adelante, se hará mediante proceso abierto, con tasación, asesoría y contrato revisado. No hay nada más que firmar hoy». Víctor apuntó con un dedo hacia mí. «Usted apareció por dinero». Esta vez fue mi padre quien respondió. «Él apareció porque es mi hijo». Víctor no tuvo respuesta. Nos fuimos sin firmar. Afuera, mi padre caminó despacio, pero no encorvado. Era como si algo pesado se le hubiera quitado de encima y otra cosa más dolorosa ocupara su lugar. La vergüenza de haber confiado. La rabia de haber sido usado. La tristeza de perder una amistad que quizá nunca había sido amistad. No le dije que se lo había advertido. No le dije que menos mal que me hizo caso. No le dije que cómo pudo confiar. Solo caminé a su lado. Cuando subimos al coche, murmuró. «Me siento estúpido». «No lo eres». Me vio solo. Sí. Y yo dejé que se acercara. Porque parecía ayudar. Yo quería creer que alguien ayudaba sin querer algo. Hay gente que ayuda así. Víctor no. No. Se quedó mirando por la ventana. ¿Qué hago si vuelve a tocar la puerta? No le abres. Y si insiste, me llamas. O llamas a Martín. O a mi hermana. No tienes que manejarlo solo. No quiero vivir vigilado. No se trata de vigilarte. Se trata de que nadie vuelva a aislarte. Ese fue el acuerdo que construimos en los días siguientes. No le quitamos control. No lo tratamos como incapaz. No empezamos a decidir todo por él. Hicimos algo más difícil. Crear apoyo sin invadir. Mi hermana organizó llamadas fijas 3 veces por semana. Mi hermano empezó a venir una vez al mes. Yo cambié mis horarios para pasar por casa de mi padre 2 tardes, aunque fuera poco tiempo. También contratamos, con su permiso, a una persona para ayudar con compras pesadas una vez por semana. No como cuidadora permanente. Como apoyo práctico. Martín preparó una instrucción simple. Ningún documento de venta, préstamo, cesión o contrato relacionado con propiedades sería firmado sin revisión previa. Mi padre aceptó. No porque no pudiera decidir,
sino porque decidió no volver a firmar bajo presión. El garaje se limpió. No para venderlo de inmediato, para verlo con otros ojos. Sacamos herramientas viejas, donamos algunas cosas, guardamos lo importante. Sergio nos presentó opciones. Una era vender a precio justo. Otra era alquilarlo como pequeño local después de ciertos arreglos. Otra era esperar unos meses porque la zona podía seguir subiendo. Mi padre escuchó todo. Preguntó. Discutió. Dijo no a algunas ideas. Aceptó revisar otras. Eso era lo que yo quería. No que hiciera lo que yo decía. Que decidiera sin deuda emocional. Finalmente, meses después, eligió alquilarlo a un pequeño negocio de repuestos, con contrato formal y asesoría. El ingreso mensual le dio una tranquilidad que la venta barata jamás le habría dado. No lo volvió rico. No era esa clase de historia. Pero le dio independencia. Y algo más importante. Le devolvió la sensación de que aún podía tomar decisiones buenas. Víctor perdió su lugar en el barrio más rápido de lo que esperaba. No hice una campaña pública. No publiqué nada. No fui puerta por puerta. Pero la verdad en una calle pequeña no necesita altavoz. La notaría supo. El tasador habló con Sergio. Mi hermana contó lo necesario a una vecina que preguntó por qué Víctor ya no iba a casa de mi padre. Y luego otro señor del barrio dijo que Víctor también le había preguntado por comprarle un patio trasero para quitarle problemas. Otra viuda recordó que él le había ofrecido comprar unos muebles antiguos por una suma ridícula. Un comerciante contó que el sobrino de Víctor llevaba meses buscando espacios viejos cerca de la avenida. De pronto, el vecino servicial ya no parecía tan servicial. Parecía un hombre con método. Favores primero. Conversación después. Culpa luego. Oferta baja al final. Un día Víctor se cruzó conmigo frente a la farmacia. ¿Está contento? Bastante. Arruinó una amistad. No, usted confundió amistad con oportunidad. Yo ayudé a su padre cuando usted no estaba. La frase encontró una herida real. Antes me habría hecho bajar la cabeza. Ese día no. Sí, y se lo agradecí cuando pensé que era ayuda. Dejé de agradecerlo cuando vi la factura que intentó cobrar. No sabe de lo que habla. Sé exactamente de lo que hablo. Y mi padre también. Víctor se acercó un poco. Los hijos como usted aparecen cuando hay propiedades. Y los vecinos como usted aparecen cuando hay soledad. Se quedó callado. Me fui. No volví a hablar con él. Mi padre sí lo vio algunas veces. Al principio le dolía. Después aprendió a saludar con distancia. Víctor intentó acercarse una vez más, con una bolsa de pan como antes. Mi padre no abrió la puerta. Me lo contó por teléfono. Me sentí mal, dijo. Por no abrir. Sí. Y después. Después me acordé de la tasación. Me reí. Él también. Pequeño, pero se rió. La reparación entre nosotros fue más lenta. Porque la historia no terminó con el vecino expuesto. También me dejó mirándome a mí. Yo tuve que aceptar que mi padre se sintió solo muchas veces. Que mi trabajo, mis responsabilidades y mis excusas habían dejado espacios que otros podían ocupar. Eso no me hacía culpable de lo que hizo Víctor, pero sí responsable de no seguir viviendo igual. Una tarde, mientras revisábamos el nuevo contrato de alquiler del garaje, mi padre dijo: No quiero que vengas por obligación. No vengo por obligación. No quiero ser tarea. Papá, eres mi padre. A veces cuidar se parece a una tarea porque tiene horarios, trámites y listas. Pero eso no significa que seas una carga. Se quedó pensando. Tu madre decía algo parecido. Ella era más inteligente que los dos. Sonrió. Eso sí. Después me dijo algo que guardo hasta hoy. Gracias por no tratarme como inútil. Me costó. Lo noté. Tenía miedo. ¿De qué? De llegar tarde. Mi padre miró la carpeta del garaje. Llegaste antes de la firma. Por poco. A veces por poco alcanza. Sí, a veces por poco alcanza. El garaje siguió en la familia, al menos por ahora. No porque fuera sagrado o porque nunca pudiera venderse. Algún día quizá mi padre decida hacerlo. Pero si lo hace, será con tasación, contrato justo, asesoría y decisión libre. No por culpa. No por presión. No por pan. No por un vecino que cuenta favores como monedas. A veces pienso en lo cerca que estuvimos. Una firma. Un lunes. Un contrato preparado por el comprador. Una frase de ya di mi palabra. Eso era todo lo que separaba a mi padre de perder algo que le habría dado seguridad real. Y lo que más me asusta es que Víctor no tuvo que gritarle, amenazarlo ni falsificar nada. Solo tuvo que estar cerca. Ser útil. Repetir que los hijos tenían su vida. Hacerlo sentir que vender barato era una forma de no molestar. Ese día entendí que los oportunistas no siempre llegan con amenazas. A veces llegan con pan, medicinas y una sonrisa, esperando que un anciano confunda gratitud con deuda. Mi padre no estaba vendiendo un garaje. Estaba intentando pagar con ladrillos la culpa de sentirse una carga. Y esta vez,
Antes de que la firma convirtiera esa culpa en pérdida, llegamos a tiempo.